En medio del oscuro desierto de Nuevo México, en la madrugada del 6 de julio de 1945, el mundo cambió para siempre. A las 5:29 de la mañana, un destello cegador rasgó la tranquilidad de la noche, seguido por un estruendo que resonó en los corazones de quienes lo presenciaron. La Trinity, como la llamaban, había cobrado vida liberando una energía que desafió toda comprensión humana. El epicentro de la explosión se convirtió en un siniestro cráter ardiente, pero lo que no se veía era aún más aterrador. La radiación, un veneno invisible y traicionero, comenzó a extenderse en todas direcciones. Los vientos se convirtieron en portadores de una amenaza mortal, llevando consigo partículas radiactivas que contaminaron la tierra y el aire. A medida que el humo se disipaba, el horror emergía lentamente. Los objetos y estructuras cercanos quedaron retorcidos y desfigurados por la furia de la explosión. Las sombras de lo que una vez fue se proyectaban en las superficies, un sombrío recordatorio de la fuerza imparable que había sido liberada. En las áreas circundantes, la naturaleza misma parecía haber sido reconfigurada, un paisaje distorsionado por la violencia del evento. Pero el sufrimiento no había terminado. Junto con la destrucción visual, la radiación dejó una marca profunda e invisible. A medida que las horas y los días pasaban, los efectos de la exposición a la radiación comenzaron a manifestarse. Los seres vivos en el área se convirtieron en víctimas silenciosas de un enemigo que no podían ver ni tocar. La radiación se convirtió en un demonio que se apoderó de los cuerpos y las mentes de quienes habían estado cerca de la explosión. La salud de muchos comenzó a deteriorarse, y los médicos lucharon por entender y tratar las enfermedades que surgieron. La radiación no solo se había llevado vidas en el momento de la explosión, sino que también había sembrado las semillas de la enfermedad y la muerte en el futuro. La devastación en el área circundante se extendió más allá de lo que los ojos podían ver. El paisaje había sido transformado en un campo de pesadilla, donde las cicatrices de la explosión y la radiación se entrelazaban en un retrato desolador. La naturaleza había sido sometida a la voluntad humana y las consecuencias eran inquietantes. En medio de los restos retorcidos y las sombras inquietantes, quedó claro que la explosión de la Trinity no solo había marcado el comienzo de una nueva era, sino también el comienzo de una historia de horror que resonaría a lo largo del tiempo. El precio de desatar tal poder había sido el sufrimiento indecible, la transformación de un paisaje y la semilla de la destrucción futura. En el centro de todo, la radiación persistía como un testigo silencioso de los límites de la ciencia y los horrores que podían desencadenar. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio del Cuarto Misterioso. Son como las 9:40 de la noche en este momento, porque nos encanta grabar de noche. No, la verdad, creo que la realidad de todo esto es la iluminación controlada. Nos gusta exacto. ajustar. Es la falta de cortina. Bueno, sí, además de todo. Bueno, antes de comenzar con cualquier tipo de contenido, les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube y activar la campanita de notificaciones. O si nos estás escuchando por una plataforma de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public y todas las demás, incluso en Deezer. Estamos por ahí, Audible, en todas las plataformas. También suscríbanse y la plataforma les avisará cuando estrenamos un nuevo episodio. Bueno, y siempre me gustaría recordarles que si tienen una historia paranormal, pueden enviarla a nuestro correo electrónico, elcuartomisteriosopodcast@gmail.com, y sus historias podrán ser partes de nuestros especiales de Noches de Horror. Spooky. También no se olviden de seguirnos en TikTok e Instagram como @elcuartomisteriosopod. A Rogner pueden encontrarlo en TikTok e Instagram como Rogner Laya. Y a mí como Lina_Lafont, solo en Instagram porque TikTok es para los jóvenes de hoy en día. Sí, nosotros ya somos como una clase adulta, aunque yo tengo TikTok. Bueno, nada, sin más preámbulo, es hora de comenzar.
Sigamos caminando por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Bueno, ¿tú te acuerdas de esa película con Sandra Bullock que era como una familia que adoptaba a un pelado? O sea, la familia era blanca, adoptaban a un pelado negro que jugaba como fútbol americano, y entonces como que bueno, estos manes lo adoptaron y la vida se le arregla, él va a jugar a la NFL y lo adoptan, ¿no? O sea, el punto de la película es que es eso, ellos le cambian la vida cuando lo hacen parte de la familia, supuestamente lo adoptan y puede ir a la universidad, puede luego jugar fútbol profesional. Ay, pero esa película es hermosa. Que es una película... Yo lloré. Exactamente. Es muy linda. Se les recomiendo. ¿Cómo se llama? En español no sé cómo se llama The Blind Side. No sé cómo se llama en español. No tengo ni idea en Perdón, español. qué pena. The Blind Side. Lo dejamos en los comentarios después. Y eso está basado en una historia real. Pero entonces resulta que hace poco el muchacho que se llama Michael se enteró que los papás no lo adoptaron legalmente. O sea, los papeles que él firmó cuando cumplió 18 años no eran papeles de adopción, no eran papeles de eso, sino eran papeles como de un tutelaje o de conservatorship en inglés. ¿Qué, Britney? Exactamente. Entonces era algo muy parecido, como que los papás manejaban las regalías de la película, los papás manejaban la plata que él ganaba jugando fútbol profesional en la NFL, pero legalmente ellos no eran los papás, o sea, ellos nunca lo adoptaron. O sea, eran dueños de él, pero no como padres, sino como Exactamente. tutores. Y pues él siempre pensó que ellos eran, o sea, que ellos lo habían adoptado, que ellos eran sus papás. No. Entonces no fue sino hasta hace poco que él se dio cuenta que eso no era así, que los papeles que él firmó como que lo obligaban a ceder los derechos de su historia a la Warner Bros. Sin ninguna clase como de compensación. Ni regalías, ni nada. No. O sea, todo era para los Exactamente. tutores. Y ellos como que manejaban la plata que él hacía pues en su trabajo. Y que le correspondía entonces legalmente a él. O sea, los papás le daban plata, pero seguramente le daban un porcentaje súper minúsculo. Le hacían creer que era eso lo único que él ganaba. Entonces, ¿qué? Eso estaba rarísimo. Lo más chistoso de la historia es que la gente está brava con Sandra Bullock. No vean la película ahora. No se las recomiendo. Cancela. Le están pidiendo que le quiten el Oscar a Sandra Bullock porque ella se ganó un Oscar por esa película. Eso es absurdo. Pues ella tiene nada que... O sea, ya no sabía. Que no, es que ella es externa, ¿sabes? La actriz. Sí. Es igualmente como cuando estaban con este show con Dahmer, la serie de Dahmer, como que la gente decía que bizarro, que él ganara un premio, que no sé qué. Pero es que la serie, yo siento que eso es otra cosa, porque es que la es serie... diferente. El tono de la serie y todo era como... Sí, pero también diferente. es muy fuerte. Y la familia de las víctimas de Dahmer objetó la serie, ellos no querían que se hiciera. Y sin embargo se hizo. Entonces sí, hay como algo diferente ahí. Sí. Pero sí. en esta, pues, o sea, a mí en esta no tiene sentido, como, o sea, no sé, ¿para qué le vas a quitar los caras a Sandra Bullock si ella no era la que estaba estafando al muchacho? Pero bueno. Querida Sandra, hacemos esta petición para que por favor devuelvas el Oscar. Gracias. Ya que la historia no es del todo real. Entonces, imagínate ese peo. Él les puso una demanda a los papás falsos y pues eso pasó hace poquito, entonces como que no hay desarrollo, pero pues eso fue lo que se destapó. Y ahí estamos. Ese es el chisme de la semana. No, ese no es el único chisme, porque también salió por allí ¿sabes? Esta peli que ha sido el revuelo entre la gente. Sound of Freedom. Uh-huh. ¿Ese es un nombre en español? El sonido de la libertad. De pronto. Bueno, probablemente. Pero esta película, que trata sobre el tráfico de niños uh-huh. como tal. Bueno, Resulta que uno de los, creo que productores exactamente, está preso. Por tráfico de niños. Es como, ya va, ¿what? Estoy sin comentarios. No, pero es que lo que pasa es que esa película tenía ya cosas bastante sórdidas detrás, porque resulta que nadie quiso, como de las productoras grandes como Disney, como Warner,
nadie la quiso como coger, todos la rechazaron y eso terminó financiado por unos grupos como de extrema derecha. Entonces, ajá. Ya nada más con decir eso. Empezando mal, ajá. Y pues no me sorprende que una persona de extrema derecha esté abusando de niños. No, y además supremamente conservadores. Exactamente. Y, o sea, yo lo que más o menos escuché por allí es que la película realmente es ficción, ciertamente, solo que basada en hechos reales en cierta manera. Pero creo que la idea del productor inicialmente era hacer algo completamente 100% ficción. Okay. Pero entonces, no sé, bajo la influencia de otras personas, como que encontró esa historia con el personaje principal. Yo no sé, yo no he visto la película, entonces no tengo la menor idea, pero sí debería darle una oportunidad si está en una plataforma algún día. Piratear. Pues, exacto. No voy a ir al cine a ver esa película. Pero sí, para ver de qué se trata. Pero lo que sí he escuchado es que las personas que han visto la película es como una película más de acción. Wow. No es una película como, oh my god, o sea, religiosa. No, o sea, no tiene nada como así, sino es más acción. Solo que obviamente los hechos que ocurren dentro de la película son bastante retorcidos. Ajá. Que te hacen sentir como incómodo. Pero no es una película, wow, qué increíble esa película. O sea, no es tanto como la hacen pintar, es más como una estrategia de marketing. Okay. Claro, que te hayan rechazado de las plataformas parece que no es tan así. Es más como la estrategia de marketing, como para que la gente diga, esta película la está prohibiendo, mejor dicho, medio mundo, y hay que verla porque todo el mundo la está prohibiendo. Sí. Han salido cositas por ahí así. Pero también de la entrevista, incluso el mismo escritor creo que dijo algo sobre eso. No voy a decir mucho porque podría estar especulando un poco porque no tengo aquí la noticia. No somos un podcast de noticias, señores. No somos un medio de comunicación. Periodista, cuasi periodista, pero no somos periodistas en este podcast. Fake news solamente. No, mentira. No. Pero tratamos de hacer un trabajo fundamentado en lo que se puede, pero no nos consideren como una fuente informativa. Eso es importante. Somos entretenimiento. Sí, señor. Únicamente. Bueno, lo cierto es que con todo esto, me siento que el ser humano está tan retorcido en su naturaleza en muchas veces. Porque primero nada más mira el mundo como, digamos que las diferencias de intereses entre un país y entre otro, se generan guerras, se genera todo esto, una matanza de gente que no tiene nada que ver. Nosotros los simples mortales somos los que resultamos afectados en una guerra, por ejemplo. Pero son esos intereses que realmente a nadie le importa, sino a poquitas cabezas. Ajá, sí. Y generan todo ese tipo de conflictos. Es lo que yo digo, o sea, el ser humano está podrido. Sí, es verdad. O sea, no sé. Bueno, pues no sé, yo siento que es como la gente, o sea, ese 1%, ¿no? El poder, la gente de poder. Que igual, pues como que o sea, la plata y como el hecho de que todo el mundo esté a tu disposición y a tu llamado disponible 24/7, creo que eso a uno como que igual le va como cambiando el cerebro. Yo siento que uno se va como volviendo otra persona inevitablemente. Con el poder, con la plata, como que uno va... Sí. Y por eso esta gente es así como tal, como Elon Musk y como Jeff Bezos y los empresarios estos de las empresas productoras de Netflix y de Amazon, que son como la plata y se mueven únicamente por la plata y no les importa si la gente que literalmente hace las cosas que les da, o sea, que les genera a ellos esa ganancia, se está muriendo de hambre porque no les vale huevo. Es impresionante. No, pero es que con todo, o sea, no hablando quizás por cancelar a una persona o cancelar, por ejemplo, de que Sound of Freedom estuviera disponible en las aplicaciones porque tienen el poder, sino es que creo que todo va un poquito más allá y creo que la parte más atroz es cuando el ser humano incluso mata a otros seres humanos por este tipo de intereses. Bueno, podemos hablar incluso de hasta un simple robo, de cómo una persona mata a otra para quitarle el teléfono, por ejemplo. Pero llevándolo a casos mucho más extremos donde toda una comunidad o todo un país o todo un estado resulta afectado por la mente del ser humano. Y por mente del ser humano me estoy hablando cuando ejecutan una acción tan grotesca como, no sé, una simple bomba que cayó en Hiroshima y explotó, como la historia del principio. Bueno, en este caso en Nuevo México. Pero en otros casos también es muy, digamos, esos experimentos y esas vainas que hacen como en la gente. Pero eso ya es como maldad
pura, o sea... Pero es humana, es del ser humano. O sea, ese es mi punto que yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible este suceso? Sí. Ok, entiendo. Yo no sé, Mari. Yo siento que no es una, o sea, no es parte como de la condición humana, sino que Se desarrolla. es gente, sí, o sea, no sé si es producto como de la forma en la que a ti te criaron, no es algo con lo que uno nace, que ya naces como y vienes todo retorcido por dentro, o si es producto como de la época, o porque siempre uno va como a los nazis, ¿cierto? Como que cada vez que uno habla como de maldad y de cosas atroces, uno va a los nazis. Y es una vaina rarísima porque ellos eran gente normal. O sea, los soldados y estos agentes de los campos de concentración eran gente normal antes de la guerra. Y muchas de esas personas, es lo que siempre se dice, ¿no? Como que volvían, o sea, iban al campo de concentración, mataban y torturaban miles de judíos y de gays y de personas con discapacidad y volvían a la casa como si nada. Uh-huh. Yo no sé, es una vaina rarísima. Yo siento que es como producto de las circunstancias y bueno, también está gente como Mengele, que fue el doctor que hizo los experimentos. Lo conocían como el ángel de la muerte en los campos de concentración, porque él era el que hacía experimentos con los prisioneros. Entonces, claro, como los nazis estaban obsesionados como con la pureza racial y el fenotipo así como ario y toda la vaina, ellos cogieron 3.000 gemelos para hacer experimentos. De esos 3.000, al final de la guerra solo sobrevivieron 200. O sea, mataron 2.000... Haciendo los experimentos. Ay, o sea, no. en el curso como de todo lo que pasaba, pues se iba muriendo la gente por la clase de cosas que hacían, que les hacían. Entonces los cogían, por ejemplo, y era como si un gemelo era la persona en la que experimentaban y el otro era como el control, ¿te das cuenta? Entonces a uno le inyectaban enfermedades o le amputaban extremidades, lo sometían como a cosas así. Pero ese par era como una prueba distinta en cada uno. O sea, sí, digamos, si a un gemelo le inyectaban tifus, al otro no, para ver cómo las diferencias entre los dos cuerpos. La reacción y... Exactamente. Les ponían cualquier cantidad de líquidos y de ácidos y de cosas en los ojos para aclarar los ojos si tenían los ojos oscuros. Pues eso, claramente muchas veces les daban infecciones o hasta terminaban ciegos. Y aunque o sea, el propósito detrás de todo esta atrocidad, por lo que sucedía, era básicamente, me imagino, el experimento, la idear quizás nuevas medicinas, como nuevos tratamientos. Sea, de eso únicamente era como mirar a ver formas de reproducir como la raza aria, ¿sí? Okay. Como eran dos copias idénticas, entonces ellos también querían mirar a ver qué era lo que pasaba y cuáles eran las diferencias, o sea, qué los hacía especiales o qué los hacía raros. Igual, o sea, son cosas que no se pueden replicar, claramente, o sea, éticamente eso ya está mal. Claro. Y después de la guerra sale el Código de Nuremberg, que es muchas veces la guía para que los comités de ética e incluso la UNESCO genere como unas líneas sobre lo que está bien y lo que está mal y sobre la forma en la que se pueden conducir experimentos en humanos. La Segunda Guerra Mundial fue como como que sentó, o sea, todas esas atrocidades sentaron el precedente para eso. Y pues, o sea, son investigaciones que ahorita realmente no sirven de nada porque es como no las puedes repetir. Los documentos que se encontraron como que no eran muy entendibles sobre los resultados y sobre cómo conducían los experimentos. Entonces, realmente como que el sufrimiento de la gente no llevó a nada. Es diferente experimentos que claramente no eran éticos, pero que sí sirvieron como para descubrir curas para enfermedades o cómo creo funcionan que la penicilina ciertas incluso. cosas. Bueno, pero es que lo de la sífilis eso ya es otra cosa. Porque sí. O sea, el descubrimiento de la penicilina no fue algo así tan oscuro, pero los estudios con sífilis sí son bastante impresionantes, porque hay uno en Guatemala que hicieron, hay otro que hicieron en los mismos Estados Unidos en el sur, y hay otro que hicieron en China,
Y todos más o menos como por la misma época, como por los 30 o los 40. Sí. Y es que lo más curioso es que todo gira en torno, no gira en torno, sino que en fechas aledañas a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. En esos tiempos la gente estaba como muy curiosa por, Pues, o sea, por experimentar. No, creo que ahí es cuando todo como que se sube de nivel, porque Sí. ya tienes armas de destrucción masiva, ya tienes más tecnología, ya tienes muchas más cosas, pero realmente la experimentación en humanos viene de tiempo atrás. O sea, hay registros, por ejemplo, de que los médicos en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, experimentaban en esclavos. Entonces hacían terapia de electroshock, les hacían... había como, no sé, había esclavos que tenían como problemas en los huesos o sí como alguna condición que requería de cirugía. Ellos los operaban sin anestesia. En esa época utilizaban cloroformo como para adormecerte. Medio adormecer, pero el dolor igualmente, y carne viva. no les ponían absolutamente nada, entonces claramente era la persona ahí gritando. Tenían que amarrarlos como a las mesas, a veces como que los iban a experimentar, o sea, así como que iban a empezar el experimento y pues las personas se iban, o sea, salían corriendo y se volaban de donde estuvieran, pues porque claramente ellos no habían accedido a esa clase de cosas. Pero no había un contrato de por medio, sino un engaño. E incluso, o sea, no solo se creía que eran como médicos muy pocos, como así, como regados por todo el territorio, y luego se empezaron a encontrar como documentos de más y más y más médicos, y resulta que eso era como una red de personas que experimentaban prácticamente con los esclavos, y se encontró incluso que hay universidades que también eran partícipes de eso, porque debajo de una de las universidades de Georgia se encontraron como 100 restos humanos, o sea, se encontraron muchos huesos que eran como más o menos 100 personas. Y resulta que eran personas esclavizadas en las que se había como experimentado, que se habían muerto y entonces como que los habían escondido sencillamente debajo de la universidad. Sí, bueno, como para echarle tierra a los acontecimientos. Bueno, pero ya hablando que por lo menos en estos casos que estamos hablando, por ejemplo, de experimentos con la sífilis y eso, tengo acá una historia muy, muy sórdida. Y también habla un poco sobre una persona que estuvo en ese experimento, que está aún viva y nos va a contar, bueno, no él, pero en la narración vamos a ver de qué trata y qué fue todo lo que él vivió en carne propia con experimentos de sífilis. Veamos de qué se trata. Hace 60 años, en tierras guatemaltecas, los habitantes se convirtieron en víctimas involuntarias de una pesadilla. Sin sospecharlo, sus vidas se entrelazaron con el horror cuando fueron inyectados con una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea, en una serie de experimentos que aún hoy nos hacen estremecer. Imaginen a Héctor Bardales, un joven de 19 años, siendo abordado por un hombre vestido de blanco. "This is good for you", o "esto es bueno para ti", le dijo en inglés, antes de inocularle la sífilis. Lo que parecía una inocente inyección se convirtió en un pacto con la oscuridad. Bardales ahora tiene 88 años y relata su experiencia como un recuerdo aberrante, una pesadilla que nunca imaginó. Cientos de guatemaltecos se convirtieron en conejillo de indias en este cruel experimento. La insidiosa penicilina, una arma que podría haber sido su salvación, se convirtió en su perdición. Prostitutas infectadas se unían a reclusos, niños inocentes eran inyectados también, y militares obedecían órdenes sin cuestionar, en una danza macabra de sufrimiento. Bardales, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, contó cómo el tiempo lo llevó a un abismo de dolor. Dolores de cabeza, cambios de humor y una pérdida gradual de la memoria, todo marcado por la enfermedad que se había convertido en parte de él. La enfermedad avanzó, infectando no solo a Bardales, sino también a su familia. El horror se transmitió de generación en generación, llevando consigo la culpa y la desolación. En busca de responsables, un grupo de víctimas presentó una demanda contra la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller. Estas instituciones son señaladas como cómplices de los horrores que asolaron Guatemala. Imagina los gritos de angustia de quienes sufrieron en silencio, la desesperación de aquellos que confiaron en la ciencia y fueron traicionados por ella. A medida que esta historia se desenreda, nos encontramos con la sombra de una penitencia que espera ser pagada. Pero las sombras son largas y la verdad se oculta en el laberinto de la negación y la culpa.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió disculpas, pero estas palabras no pueden borrar el pasado oscuro que atormenta a Guatemala. Héctor Bardales, en sus últimos años, encuentra en esta demanda una esperanza de justicia y redención. Una lucha por la verdad que no puede ser silenciada. Enfrentemos juntos este relato aterrador de manipulación, crueldad y desesperación. Yo no sabía eso. Es que... yo no sé si yo no lo sabía hasta que entré a estudiar medicina, porque yo hice un par de semestres de medicina, pero bueno. Claramente eso no era lo mío. Y la sífilis es una bacteria y eso empieza como a afectarte todo el cuerpo, entonces empiezan a formarse ronchas en el cuerpo, luego empieza a afectarte los músculos, los huesos, finalmente si se deja sin tratar por mucho tiempo, eso te llega al cerebro y entonces eso causa cambios en la personalidad. ¿Qué? O sea, tú te puedes volver, y ¿sabes qué? Eso pasaba mucho como en las épocas de como la era de oro de los piratas. Sí. Claramente porque pues iban mucho como a los prostíbulos y pues no había como nada de salud sexual ni nada. Entonces muchos terminaban contagiados de sífilis. No la trataban pues porque en ese momento... Ni siquiera sabían que la tenían. tenían. O sea, la sífilis igual viene a ser curable como en el siglo XX, mediados del siglo XX. O sea. Y se enloquecían. Entonces, claro, era gente que tenía una forma de ser y con los años empezaba como a ponerse más errática, a ponerse así como medio agresiva, como medio loca y todo el mundo, o sea, sí era como que raro, pero era porque ya la sífilis se te estaba comiendo el cerebro. Wow. Y pues eso va a terminar por matarte o pues te enloqueces. Sí, claro. Entonces es una enfermedad bien, bien fea, o sea, no solamente es como... no sé, como localizado, como otras enfermedades de transmisión sexual, sino que es algo que se te puede esparcir por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo y te va a afectar. Y pues te generalmente, mata, claro. o te vuelve nada a la vida y todo. Entonces... Similar a lo que estamos hablando de Guatemala, yo me quedé impresionado con un caso muy en particular que es el Escuadrón 731, que sucedió en China, bueno, Japón, China, porque era como Japón en unos terrenos de China hace muchos años, en un nombre que, bueno, no me acuerdo, pero entre los años como 32 y 45 estuvo como este escuadrón que estaban haciendo una experimentación en humanos, y humanos me refiero a hombres, mujeres y niños, que estaban involucrados en ellas, donde les inoculaban tifus, tuberculosis, sí, esa. Tufus. Rufus. Tifus. Y entre otras enfermedades venéreas, simplemente como para ver cómo reaccionaba el cuerpo, pero no solamente se quedaba ahí, sino que además ellos hacían experimentaciones para ver la resistencia del cuerpo humano y les lanzaban simplemente, o sea, básicamente eran como un pedazo de tronco al que le lanzaban objetos contundentes para ver la resistencia del cuerpo. Incluso dispararles y lanzarles llamaradas de fuego con un lanzallamas, simplemente para medir la resistencia del cuerpo. O sea, toda esta atrocidad sucedió durante todos estos años. Bueno, después de todo eso fue desmantelada. Y bueno, ahí es como que trataron de que los científicos que estuvieron involucrados no dijeran o divulgaran información con unos acuerdos. Pero bueno, o sea, aquí estamos nosotros, obviamente sí sabemos. Sí se divulgó la información, pero me parece horrible, o sea, pero no solamente... Siento que este tipo de horror se expande un poco más allá, porque siento que la experimentación no era simplemente grotesca y... Es que, ¿sabes? Yo que creo, o sea, con los nazis, con esta clase de cosas, con la experimentación en personas esclavizadas, o sea, claramente la ciencia no es imparcial, porque la ciencia es un invento humano y claramente se construye como sobre los juicios y los prejuicios que tienen las personas. Entonces, claramente, si es un científico nazi haciendo las cosas, va a tener como una cierta clase de parcialidad hacia ciertas cosas, va a tener juicios y preconceptos de algo. Entonces yo siento que muchas de esas cosas fueron solamente como por torturar. O sea, es pura tortura, porque no tiene o sea, ¿qué sentido tiene tú exponer a una persona a dosis
letales de radiación. O sea, ¿sí me entiendes? Es como... Sí, o sea... O dejarla en el frío hasta que se... Es como... Aparte que... O sea... Sí, porque es que además de todo eso era también eso, a como a temperaturas extremas eran sometidas esas personas. Y si son personas, o sea, si soy un médico blanco yo haciendo experimentos sobre una persona esclavizada, si es la persona esta japonesa haciendo experimentos sobre el chino, que es la tierra en la que yo estoy como ocupando, o sea, es... Invadiendo básicamente. Yo siento que tiene más un componente político que cualquier... Esa clase de experimentos. También hay un experimento así muy parecido con sífilis en los Estados Unidos, en hombres negros únicamente. O sea, no les contagiaron sífilis ni nada, eran personas que ya tenían sífilis, pero... Pero eran igualmente los conejillos de India. Sí, claro, los dejaron como vigilados durante 40 años. Cuando empezó el experimento, la sífilis todavía no era tratable, pero durante el experimento, pues claramente apareció la cura. A ellos no les dijeron nada. Recogieron la información de los sujetos y fueron a los médicos de Alabama, como a la junta médica o como a la institución de medicina de Alabama, y le pidieron que por favor no los atendieran y no los trataran por sífilis. Entonces, o sea, yo siento que eso tiene ahí... Superhumanos. Si tú ves, claro, o sea, si tú no lo ves como humano al otro, sí, es muy fácil hacer esta clase de cosas. Y más si no tienes como ningún punto ni ningún descubrimiento como, sí, útil. Sí, total. Claramente sí hubo muchos experimentos que hicieron, sobre todo en mujeres negras, que es por lo que ahora se saben muchas cosas como de la reproducción y del útero y de toda la cosa, que no es ético, pero de ahí sale el conocimiento. Y es que muchas de las cosas que sabemos hoy día, incluso desde de la medicina que existe hoy día, el trasfondo de muchas de esas es básicamente de cosas por el estilo. Sí. Haciendo ese tipo de experimentos, mucha gente murió para dar con la cura de algo, para dar con, digamos que sí, o sea, por ejemplo, cosas como la penicilina, como otras, tratamientos o medicinas para tratar ciertas enfermedades, fueron netamente experimentales de esta manera. O sea, no es como que experimentan en animales o en el ratoncito del laboratorio, sino que literalmente muchas personas que no necesariamente estuvieron de acuerdo o ni siquiera en el conocimiento de lo que estaba pasando, sufrieron este tipo de torturas o tipo de maltratos o de simplemente de inoculaciones sin su consentimiento, ni siquiera de su conocimiento, para simplemente ver cómo era el comportamiento, el cuerpo cómo reaccionaba, y a través de esos reportes que los científicos estaban como tomando nota es que ellos iban como a través de ensayo y error dar con el tiro de la cura para cierta enfermedad. Que bueno, ahorita en teoría se está manejando de una forma diferente, que quién sabe de qué manera puedan estar sucediendo cosas como a puerta cerrada. Sí. Que estoy casi seguro que sí hay algo de eso en este mundo ahorita, en este momento, y no estamos enterados. Porque incluso yo siento, o sea, por ejemplo, nada más hablando, y ya no vamos a irnos a la atrocidad de las torturas, pero sí hablando de la condición humana, por ejemplo, con los temas del racismo y de la segregación y todas esas vainas, como simplemente de disminuir la capacidad de una persona o de lo que pueda hacer esa persona por cuestiones de color, de raza, de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con eso para mí me parece una atrocidad. O sea, ya estamos haciendo una división tan marcada por una condición que realmente no depende de nadie. O sea, nacimos como nacimos, y aún así existe todavía esa separación o esa división, que siento yo que, bueno, ahorita por lo menos en el mundo actual, y creo que, bueno, ni tan actual, de hace muchos años, es mucho las creencias y las que tienen como esa marca, sobre todo en la parte de la sexualidad de las personas, la orientación, el género, etcétera, etcétera, etcétera. Que siento que es una ridiculez también, es como, amigos, date cuenta de lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Sí. Y que tu postura realmente no tiene realmente tanto sentido en lo absoluto. O sea, y ese tipo de cosas a veces me hacen cuestionar de la humanidad también. Porque bueno, sí, de por un lado una gente haciendo torturas y matando gente para ver qué pasa. Y por este otro lado están las personas de a pie que simplemente crean un juicio en base a escrituras milenarias que
Es que ni siquiera las eso, a escribió veces es alguien. como, son mentiras, a veces son cosas completamente inventadas que leen. Sí, totalmente. Y es como... Sí, y se sirven de eso simplemente para dar un juicio y simplemente... básicamente no... ¿cuál es la palabra? Como... Como pensamiento crítico. Apartar. No, apartar a esas personas de su radar, o que su intención sea esa de que no existan estas personas. Ujú. Cuando claramente es una condición humana. Primero, si tú naciste negro, es como, amigo, es una persona que nació así, Sí. no se puede cambiar. O la orientación sexual o el género y todo lo demás es como... Pues no se puede cambiar, no, o sea, no es malo. Sí, pero me refiero a que es algo que es parte de la condición humana, pero la gente no, Sí, no sí. quiere mirar un poquito más allá. Es verdad. A sus 4 dedos de frente. Pero siento que la tecnología también puede ser en parte un experimento social, pero a gran magnitud, que quién sabe. Pues es que es mucho más fácil ahorita como, primero, diseminar las ideas y segundo, lograr como que la gente El acepte, control, o el sí, control como de masas. acepte lo que tú estás diciendo, porque ahora todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo puede publicar cualquier cosa. Y siento que es muy difícil cuando tienes tanta información verificar. O sea, tú no te vas a poner a mirar a ver si esto es cierto o no. Pues muy poca gente creo que lo hace. Los papás. No, y sobre todo la generación de hacen. nuestros papás, el fact-checking es algo que no están hacen, haciendo. claramente. Sí, creo que ahora es más complicado. Y también la capacidad de difusión de muchas noticias, porque incluso hay medios de comunicación que caen en el... Digamos que en el... ¿Cuántas titulares de actualidad panamericana nos salieron en Caracol o RC? O lo que sucedió, por ejemplo, en mi ciudad, en Valencia, Estado Carabobo, en Valencia, de los 33 gays que fueron apresados simplemente porque estaban en este local. Y todo surgió por el juicio de un periodista venezolano, no sé de qué parte, creo que es el estado Anzoátegui, que simplemente hizo una noticia hablando unas cosas súper homofóbicas en un portal en su propia cuenta, pero se hace llamar periodista, creo que fotográfico, no sé. Pero él fue el que generó toda la historia, que empezó a difundirse, y obviamente en una sociedad machista como lo es mi país, esto se fue regando, y además de eso fue difamando a estas personas, porque toda la información que se estaba expresando en esa noticia era completamente falsa. ¿Qué? O sea, nadie estaba haciendo nada ahí, porque lo que se estaba presumiendo de que era una orgía. Que era una orgía y que era... Ajá. No estaba pasando nada de eso. ¿No? Era simplemente un local que obviamente habían como unas salas de masaje, no sé qué, pero la mayoría de personas se estaban concentrando como en el área del bar. Ajá. Que era la gente tomando, compartiendo, hablando. Y para el momento que hicieron la requisa, los policías que fueron al lugar, no estaba pasando nada. Pero la información como se empezó a regar y todo eso, ahí está. en toda la sociedad venezolana, incluso internacional, llegó a oídos toda esta atrocidad de que supuestamente estaba pasando esto. Pero es que incluso si hubiera una orgía en ese lugar, no tenían por qué, no, sí, obviamente. Es ilegal, porque es simplemente una fiesta privada. Todos estaban de acuerdo. Era consensuado el asunto. Si era consensuado, no hubiera pasado nada igual. Exactamente. Sí, no tenía por qué hacer. Entonces, digo esto como un ejemplo y como una muestra de lo que puede ocasionar, digamos que los dispositivos y las redes sociales, cuando se malinforma y toda la información se malinterpreta y bueno, pasa a otras instancias. Sí. Bueno, a todas estas, la fe en la humanidad. ¿Qué puntuación del 1 al 10 pondrías tu fe en la humanidad? 0. No, mentira. Yo sigo creyendo que la gente o sea, hay más gente buena que mala. Sí. Entonces digamos que un 7. Ok. 7. ¿Y tú? Vamos a ponerle 7, me voy a quedar contigo. Pero por el hecho de que hay más gente buena que mala, pero siento que la gente mala que tiene poder es la que tiene más poder, ajá. Va simplemente a abrazarnos a todos y a decirnos, ok, ustedes todos se van para el hueco. Porque carajo, yo lo digo. Para la mía. No, mentira. Sí, yo siento que así vamos a terminar. Sí. Pero igual siento que los malos son los que tienen poder y son, sí, y son tan 1%. Pocos, son muy pocos, pero la verdad que esa posición de poder es la peligrosa. Sí.
más si tienes esta mente Anarquía, retorcida. Porque yo siento que la mente no se retuerce de la nada. No es como que, oh, no, es que tengo poder y puedo simplemente mover como un dios No. a mi conveniencia las cosas. Yo siento que eso es un proceso gradual y yo siento que inevitablemente Sí. como que te vas, o sea, no importa, como que te vas. Sí, yo siento... No, exacto. O sea, no es como que tú naces así con las ganas de O bueno, matar al mundo. eso depende. Eso depende, pero... Pero hay muchas, yo siento que hay muchas de esas personas que tienen como esta condición realmente. O no sé si es sociopatía o psicopatía o algo por el estilo, que realmente no te importa el dolor humano, porque tú tienes que estar en una posición de que a ti no te importe. Porque si a ti te importa o te duele, que creo que es la mayoría de nosotros los seres humanos que caemos en esta categoría, que realmente tenemos este sentimiento de empatía Ujú. y de no querer lastimar a otra persona. Esas personas que hacen estas aniquilaciones en masa, y hablando en guerra, simplemente en una guerra, como un bombardeo, no sé, a Siria, por ejemplo, como Estados Unidos a Siria, que como de la nada es como, ok, no, un misil, 300 muertos, niños y adultos y todo lo demás. Siento que Sí. es la insensibilidad de todo esto, es la clave de todo este tema básicamente Ujú. de este episodio. Sí. Pero bueno, nada. Con todo esto, lo que queremos decir es que creo que a veces el mundo paranormal se nos queda chiquito Ujú. cuando lo comparamos con La lo que realidad. este humano o el ser humano es capaz de hacer muchas Sí. veces. Pero bueno, yo creo que eso es como una reflexión para nosotros, tratar de generar un pensamiento crítico sobre todas las cosas, como tratar de entender realmente de que dentro de todas nuestras diferencias debería haber siempre como una especie de unión y el respeto hacia al que tenemos al lado, como que bueno, tenemos estas formas de pensar distintas o lo que sea, o que una persona sea creyente de una religión y la otra no, que esas personas vayan y casi se maten solamente por eso, porque no Ujú. tiene sentido. Siento que es una invitación a la reflexión. No torturen gente. Por favor. Sí. Y nada, Y yo ya. creo que con esta última parte podemos despedir este episodio trágico. No, mentiras, no es trágico. Obviamente sí han pasado cosas horribles, pero Sí. creo que, bueno, esto también es una parte de la historia de lo que somos como raza. Y Como nada, especie. seamos cada vez mejor para un mundo mejor. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este episodio. Esperen un episodio como este todas las semanas. He dicho que iba a ser los días viernes, pero lo que pasa es que nuestra logística, las cosas han cambiado. Realmente vamos a publicar estos episodios los días martes. Todas las semanas. Y bueno, estén ahí pendientes. Si se suscriben, YouTube y todas las plataformas les van a avisar cuando estrenamos un nuevo episodio. Excelente, exactamente. Nos vemos la otra semana. Esperamos que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Y ya. Dale like, por Activen favor. la campanita, suscríbanse, denle follow, pónganlo en Google Calendar, en donde sea. Redes sociales, Ragnar Laya, Lina Lafont, _Lafont. Sí. Y el cuarto misterioso pod. Y ya. Nos vemos Igualmente en está la el correo electrónico a su disposición si nos quieren enviar una historia como, oh no, ¿qué te puedo contar? Resulta que el fantasma de mi cuarto me está invadiendo. Cuéntenos esa historia acá en el correo electrónico y nosotros con mucho gusto vamos a contar esa historia en nuestro próximo especial de Noches de Horror. Ujú. Noches de Horror, para los que no conocen, es simplemente un espacio como este, exactamente, es un episodio del podcast, solo que es contar historias. Así como con un cafecito caliente, un tecito caliente, nos ponemos aquí, narramos, asustaron a fulano, a mí también, personalmente. Uy, y yo tengo historias de mi repertorio, a ver qué les cuento para la próxima. Sí. Y bueno, nada, amigos, será hasta una próxima edición. Y bueno, que les vaya bonito. Bye. Bye.